Pues bueno, al menos que quiera la... Ya, muy bien. Pues bueno, para los que no me conocen, pues me presento, aunque no tengan mi imagen, al final creo que la van a ver. Pues soy Edgar López, mucho gusto, soy licenciado en psicología por parte de la Universidad de Sonora, con maestría en neuropsicología por parte de la Universidad de Guadalajara, ya residiendo casi tres, ¿no? Más, unos cuantos años ya aquí en Hermosillo de vuelta. Con una clínica que, pues en consulta clínica más bien dicho, que se especializa precisamente en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes en materia de neuropsicología. La neuropsicología es la ciencia que aborda y estudia todo lo que tiene que ver relación cerebro y conducta y se especializa muchísimo, muchísimo en lo que llamamos los trastornos relacionados del neurodesarrollo, entre los cuales obviamente destaca el déficit de atención e hiperactividad, que es el que vamos a estar abordando el día de hoy. Más que un taller, porque no tiene estas cualidades de un taller en donde pues va a haber ejercicios prácticos o cosas que tengamos que hacer. Esta va a ser más una clase, una tipo de masterclass teórica para ir aclarando muchos puntos y muchas cosas que desconocemos o que, más bien dicho, quitar los mitos en relación a lo que hemos escuchado o lo que se piensa comúnmente que es el déficit de atención e hiperactividad. Y pues, sin más por empezar, pues vamos a ver la siguiente pantalla. Y estas son las dudas que yo quisiera abordar, que son las dudas más clásicas relacionadas al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Primeramente, ¿qué es? Segundo, ¿quién es el encargado de diagnosticarlo? En tercer punto, ¿quién lo diagnostica? O sea, ¿cómo se diagnostica, perdón? Se hace. Y por último, ¿qué tratamientos son los más oportunos o los más comunes para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad? ¿No? Estas son las cuatro preguntas que vamos a ir estando resolviendo. Vamos a encontrar mucha información en medio, sobre todo para los profesionales de la psicología. Yo creo que esto va a ser sumamente interesante porque vamos a abordar temas de mucho énfasis en psicología y el proceso del psicólogo en todo lo que se refiere a los casos del TDAH. Bueno, como lo han escuchado, lo llamo TDAH con H al final y más adelante voy a explicar el por qué, porque hay una razón por la cual se debe de llamar trastorno de déficit de atención e hiperactividad y ya no trastorno de atención. ¿Va? Primero que nada, respondemos a la pregunta de si el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una enfermedad. Muchas veces la hemos escuchado hablar como una enfermedad o como algo por el estilo, o hacemos alusión a que es un padecimiento, por decirlo así, como si fuera una enfermedad. Y lo primero que tenemos que tener claro es que no es una enfermedad. Para entender qué es una enfermedad desde la percepción médica, por decirlo así, vamos a entender la enfermedad como algo que en primer punto se puede curar, eh, que tenemos un patógeno también bastante bien claro, bien definido, o sea, si existe una bacteria, un virus o algo similar que esté que esté ahí pues involucrado, un patógeno, un virus, bacteria o demás. También existe, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de que la enfermedad normalmente es estática y tiene una evolución progresiva muy desfavorable cuando existe una cronicidad, o sea, con el paso del tiempo. Entonces, si no es una enfermedad, ¿qué es el TDAH? Pues el TDAH es un trastorno. Y al hablarlo como trastorno, estamos haciendo alusión que es una capacidad que todos nosotros tenemos, pero que está alterada. En el caso del trastorno del neurodesarrollo, por lo general hacemos alusión a que los niños, en este caso que son nuestra principal población con este trastorno, aunque no son las únicas, están por debajo de lo esperado en comparación a sus pares en una actividad o una función cognitiva cerebral muy específica, que es la que vamos a estar hablando más adelante. Para que vayamos entendiendo, existe un fundamento neuroanatómico, una parte del cerebro está altamente ligada al trastorno de déficit de atención y hiperactividad. En este caso es el lóbulo frontal, que es esta parte que estamos viendo en la imagen, primeramente el lado derecho, la parte más grande que se ve enrojecida. Esta parte enrojecida
es, ¿cómo se dice? La parte del lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es encargado de dar toda respuesta motora, toda actividad motora, toda actividad que funciona como pues tal cual, la respuesta al medio. Y del lóbulo frontal, la imagen del lado izquierdo, vamos iluminados una pequeña parte que es el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es el encargado de algo que nosotros normalmente llamamos como el control inhibitorio o el control de impulsos. En otras palabras, es la parte que nos rige nuestra conducta y que nos advierte de que no hagamos o que no nos comportemos de tal manera dependiendo de las de esta demanda social que estemos enfrentando o la demanda medioambiental. ¿Sí? Este es el llamado control inhibitorio y aunque parezca raro, muchos neurólogos o mucha teoría neurológica, neuroanatómica y neuropsicólogos la vinculan de una manera muy estrecha, muy pegado a lo que viene siendo la amígdala, que es el controlador emocional. Aquellos que hemos estudiado psicología, obviamente hemos escuchado la famosísima teoría del ello, el yo y el superyo de Freud, que nos habla del ello como la parte más instintiva, más primaria, primitiva de nosotros, que responde a la búsqueda del placer, y el superyo, que es el encargado de modular la conducta moral, o sea, es el arquetipo moral de cómo debemos de comportarnos en sociedad. En pocas palabras, esta porción, la porción más pequeña que está brillando, es la porción órbito-frontal y sería el super yo, el que regula y que nos modula. Cuando vemos alterada esta parte de nuestro cerebro en pacientes, que ya se hace por una lesión, por un infarto, por un tumor, vamos a ver conducta altamente desinhibida que se expresa muchas veces en agresividad, violencia o hipersexualidad o muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces, esta parte en especial es la que está vinculada principalmente al trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pero no de la forma tan drástica como escuché ahorita, como lo mencioné ahorita, sino que no es capaz de regular de manera eficiente el control de impulsos. Esto parte de la teoría de Barclay, que habla de que el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es un trastorno del control inhibitorio. No puedo inhibir mi conducta motora, entonces tengo mucha actividad física. No puedo inhibir mi conducta o mi procesamiento cognitivo, entonces tengo mucha distractibilidad. Pero no solamente se rige en el principio de la hiperactividad o de la inatención, porque los pacientes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad también presentan un déficit importante en la inhibición emocional, siendo muchas veces muy difícil para ellos poder establecer vínculos relacionales interactivos con otras personas, teniendo mucha dificultad para poder controlar sus emociones de manera pertinente y teniendo muchos conflictos y mucha impulsividad también en esa área. Barclay nos menciona que la conducta emocional debe devolver al esquema del trastorno de déficit de atención y hiperactividad y no solamente la inatención o la hiperactividad motora. Para que vayamos entendiendo, si nosotros hiciéramos un estudio o una resonancia magnética o una tomografía axial computarizada y tomáramos una fotografía o por así decirlo del cerebro de un paciente con TDAH, no encontraríamos diferencias realmente significativas estructuralmente hablando. O sea, su cerebro se vería como el cerebro de otra persona que no tiene TDAH. Y esto ha debatido fuertemente si el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es o no es un trastorno, existe o no existe, porque no hay una evidencia estructural anatómica que lo defienda. O sea, no es que el lóbulo prefrontal esté menos desarrollado en dimensiones, o sea, sea más pequeño que el resto del cerebro en comparación. No. Entonces muchas personas sostienen que la ausencia de que no existe una diferencia cerebral entre las personas con TDAH y las personas que no lo tienen, realmente lo pone en juego. No existe. Sin embargo, los nuevos estudios más recientes que se realizan son estudios como los que estamos viendo en pantalla, que son de resonancia magnética funcional. Este tipo de estudio, aparte de sacar una imagen cerebral, lo que te describe es la actividad cerebral en ciertas partes del cerebro. Eso que estamos viendo con rojo intenso hace referencia
a qué tan activo está el cerebro en el momento en el que se realizó cierta tarea durante el estudio. Entonces, en la primera imagen podemos, bueno, en ambas imágenes podemos ver que los grupos control, que hace alusión a los pacientes que no tienen TDAH, tienen mayor actividad porque están en más secciones en rojo intenso que los pacientes que tienen TDAH, que son los que dicen ADHD, son los pacientes con TDAH. ¿Sí? Entonces, en comparación, la actividad cerebral está disminuida en pacientes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad con los pacientes sanos. Entonces, no se trata de que si el cerebro sea diferente en su forma, se trata de que el cerebro funciona de una manera distinta a la otra. Y aquí entramos en otros conceptos que son muy debatibles, que es la neurodiversidad. ¿Será acaso el TDAH una expresión neurológica que nos distingue del resto de las personas? En ese sentido, o sea, sé que está más vinculado a la personalidad y a la forma de ser, y la respuesta como tal es que no, porque la neurodiversidad se hace alusión a que todos somos diferentes neurológicamente hablando y nuestro cerebro funciona de una forma distinta y no necesariamente de manera igual al resto de las personas, pero sí cumple con ciertos patrones y las personas con TDAH, como estamos viendo en la imagen, no cumple con esos patrones de las personas que no lo tienen. Y en segunda, la actividad mental en este caso se va a expresar como una gran dificultad para adaptarnos a la vida diaria, a las demandas sociales de las personas. Entonces, por lo tanto, si estamos hablando de algo que podríamos decir que puede ser parte de la personalidad, pero que está tan descontrolada que está afectando la vida de la persona. Y esto se expresa en toda forma, y esto es algo que algunos de ustedes ya me han escuchado mencionar, que por ejemplo podemos tener una persona que tiene una personalidad un poco melancólica, un poco retraída, un poco seria o tímida, pero esto no significa que tenga depresión. Va a tener depresión o lo vamos a llamar depresión cuando la calidad de vida de la persona esté afectada por esas características que no le permite trabajar, que no le permite establecer relaciones personales apropiadas y ese tipo de cosas, ¿sí? Ahí es cuando vamos a llamar de un trastorno depresivo que puede ir de leve al mayor. Lo mismo pasa con el TDAH. Podemos tener una persona muy inquieta, muy vivaracha, muy enérgica y demás, pero es capaz de focalizar y responder de manera efectiva a su demanda social. Entonces es más un rasgo de personalidad, pero cuando estas características sobrepasan las demandas y ya no pueden ser ajustadas, entonces estaríamos hablando de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Otra de las cosas que muchas veces se hablan es moda. O sea, es algo, antes no se hablaba tanto del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y si hacemos cuentas, estamos hablando que este trastorno lleva quizás unos 15 años, 20 años de que estamos hablando de él, ¿no? Entonces estamos pensándonos, es moda y la verdad es que no lo es, no es una cuestión de moda. Lo que ha cambiado son nuestros tiempos. Y hagamos un pequeño análisis. A lo mejor a nosotros nos tocaron, pero nuestros bisabuelos o nuestros abuelos en general, ellos cuando no eran eficaces en la escuela, o sea, se solamente aprendían a leer y escribir, se salían de ella, abandonaban sus estudios y se iban a trabajar, ¿sí? Eso es lo que les pasaba a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos, o sea, se aprendían a leer y escribir, se desesperaban con la escuela y se salían a trabajar. Y era normal, yo he escuchado muchos pacientes adultos mayores que me han dicho, es que yo no fui bueno para la escuela. Yo no fui bueno para la escuela y por eso pues dejé los estudios. Entonces, podemos pensar de que es una moda. No, más bien la situación social ha cambiado y ahora los estudiantes ya pasan más tiempo en el aula, entonces es más evidente que está presentando este trastorno y antes no. Antes no, es la gran diferencia. Sí, hay más gente en las aulas y la demanda de permanecer sentado, escuchando, escribiendo y todo eso, pues es más, tiene muchísimo más peso y se ha dificultado y más bien dicho, ha evidenciado este trastorno de una manera en que antes no se evidenciaba. Porque si antes, como digo, si no te sentías como en la escuela, simplemente te salías e ibas a trabajar. Y podemos hacer una encuesta. No solamente eso, sino que hay un escrito, una crónica, no es una crónica, es un códice, creo que será algo por el estilo, hay, una recopilación de trabajos de Adams Weikart del 1775, donde habla del caso de un joven que cuando tú lo lees
cuando tú lo lees y estás viendo que está describiendo totalmente un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Ahí está, la descripción está ahí desde el 1735 en un libro que él escribió. No recuerdo si era un códice no creo que no sea un códice, creo que debe ser una crónica, no recuerdo bien en sí el libro, pero está. Es una compilación de casos médicos, y entre ellos hay un caso muy notorio y muy evidente de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Desde el 1775, ¿ok? Hay que tener mucha claridad de eso. Más o menos por los años 1900, tanto Sir Alexander Christian como Sir George Frederick Steele aportaron a diferentes descripciones clínicas y empezaron a hablar de este trastorno como una cuestión mucho más evidente. Estamos hablando de 1900, de los años 1900, o sea, hace 120 años que se está describiendo este trastorno, pero no con el nombre que lo hemos conocido, que lo conocemos actualmente. Es un nombre que ha cambiado con el paso del tiempo, aunque su descripción clínica y su forma de observarse no se ha modificado mucho. Esto lo vamos a ver precisamente más en la salud mental moderna, desde 1968 hasta 1980, en el dichoso DSM-2, que es el manual diagnóstico donde están todos los lineamientos para el diagnóstico de personas con cualquier tipo de trastorno mental, y lo vamos a encajar como reacción hiperkinética de la infancia. Entre 1968 y 1980, donde estaba vigente el DSM-2, así lo encontrábamos. Para el DSM-3 y luego aparecería también en el CIE, en aquel entonces, aparecería como trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad en el DSM-3, que después sería el DSM revisado. Si observamos, esta sería más o menos la época en que muchos de los maestros de psicología, que algunos han recibido clases, los más mayores, tuvieron su formación principalmente. Es por eso que aquí escuchamos con mucha frecuencia hablar del trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, cuando hacemos la diferencia entre TDA y TDAH. Pero estamos hablando de un manual que dejó de usarse en 1987. Más de 32, 33 años aproximadamente de que ya no existe este término. Al contrario, en el DSM-4, que es el más vigente, aparece trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y el del trastorno ¿cómo se llama? Bueno, ese es el DSM-3 revisado, un error ahí. Y ya para el DSM-4 de 1994 hasta llegar al 5 ya encontramos el trastorno de déficit de atención y hiperactividad con los subtipos reglamentarios. En este caso, como estamos observando, el término ha evolucionado a lo que hoy conocemos como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y así se le llama, y así se le conoce. Si yo digo trastorno de déficit de atención como si fuera un trastorno totalmente independiente al TDAH, estoy haciendo alusión de que estoy desactualizado como por 30 años. O sea, hace que no he estudiado el trastorno ni lo que ha pasado del trastorno en los últimos 30 años. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que acostumbrarnos a llamarlo como es, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esto para que lo vayamos teniendo con claridad cómo se construye el DSM, que es nuestra guía básica de todo nuestro mundo de los trastornos mentales, se construye a través de consensos estadísticos en reuniones de la Asociación Americana de Psiquiatría y Psicología. Ellos son los que deciden todo este tipo de cosas a base de las estadísticas. Una cosa que es importante hablar, sobre todo del DSM-5, que es el más actual y el que está mucho en controversia, es que si observamos cambió de número romano a número arábigo, al 5. Y esto hace alusión a que hay una intención total de mantener mantener actualizaciones pequeñas y no esperar periodos tan grandes para actualizarlo o cambiarlo. O sea, hace que en los próximos años no nos sorprenda ver un DSM 5.1 o 5.2, porque van a estar haciendo actualizaciones un poquito más rápidas y no esperar periodos tan grandes, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de cuánto hay en realidad del TDAH. Se calcula que el 5% de la población infantil tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad, y solamente el 2% de la población en adultos, a diferencia de lo infantil. Mucha gente preguntará, pues si hay infantil no debería de haber adultos en el mismo sentido. Permítanme porque está entrando alguien. Ahí está. Listo. No debería
de ser el mismo porcentaje entre los... No, porque como vamos a ver, el trastorno de déficit atencional, al ser un trastorno, no quiere decir que sea estático, se haya estancado, sino que permanece en desarrollo. El lóbulo frontal, como vamos a ver más adelante, sigue en desarrollo a lo largo del tiempo y quizás un TDAH leve puede disminuir su sintomatología con el paso del tiempo a tal grado que ya no sea considerado un trastorno en la etapa adulta. A pesar de que sea el 5% según las estadísticas, se sigue considerando el trastorno neuropsiquiátrico más común, el trastorno neuropsiquiátrico más común de toda la población. Y sería una cuestión de volver a revisar las estadísticas, porque existe mucha posibilidad de que exista mal diagnóstico del TDAH. No sobrediagnóstico ni infradiagnóstico, mal diagnóstico. Necesitamos ser más eficaces en el proceso diagnóstico de este trastorno. ¿Sí? Va. ¿Cuáles son los factores de riesgo, los factores que suelen provocar este trastorno? Pues existe, es multifactorial, ¿no? Para empezar, como la mayoría de los trastornos es multifactorial. Sin embargo, hay uno que predomina sobre todos los demás. Y si estamos viendo las gráficas, tenemos el 8.2 en odds ratio, es el factor odds ratio, de relación de que los padres hayan tenido trastorno de déficit de atención e hiperactividad también. Se calcula que existe un 80% de posibilidad de que si un adulto tenga TDAH lo herede a sus hijos, ¿no? Eso sería como la traducción. Existe un 80% de probabilidad de que un niño desarrolle trastorno, tenga o trastorno de déficit de atención y hiperactividad si uno de los padres lo tiene. Y esto es algo muy llamativo, ¿ok? Porque existe un componente genético de muchísimo peso al hablar de este trastorno, de un peso muy muy fuerte. Se continúa investigando de cuál sería el gen asociado principalmente al trastorno, pero todavía no se ha podido confirmar con total certeza. El siguiente en la lista es la adversidad psicosocial, que es el 4, que representa el otro 4. Y también, si lo combinamos, si tenemos a padres con TDAH y adversidad psicosocial, los porcentajes aumentan a casi desarrollar uno porque desarrollen. Y hablar de adversidad psicosocial hablamos de disfunción en el hogar, a problemas económicos y todo ese tipo de situaciones. Curiosamente, se ha establecido que la cuestión de la familia, la cuestión de los padres, va a ser un indicador exageradamente de peso y llamativo para determinar el pronóstico de los pacientes, de los niños que tienen este trastorno. Porque, y visualizémoslo un segundo, papá con TDAH lo va a expresar con agresividad, conducta iracunda, un poco control emocional también. Eso va a agregarle a la escena familiar pues disfunción de cierto grado y tenemos al niño, es como si tuviéramos gasolina y una chispa esperando estallar, ¿no? Esa es la realidad. Muchos estudios han demostrado que entre peor sea la situación familiar, peor va a ser el cuadro del TDAH. Peor, tanto en su gravedad como en las comorbilidades, que es algo que vamos a hablar más adelante. ¿Quién diagnostica? Eso es una pregunta muy importante, porque sé con quién lo dirijo. Si yo sospecho que tiene TDAH, ¿con quién lo dirijo? Bueno, en sí, la respuesta es que debería de ser un equipo conformado al menos por un médico, que puede ser psiquiatra o neurólogo pediatra. Los dos se pelean este trastorno. A mi opinión es campo de la psiquiatría, pero los neurólogos pediatras también los pueden ver, también lo pueden estudiar, también es parte de su interés. Um, un psicólogo con especialidad en neuropsicología, de ser preferible, o que tenga conocimiento sobre este trastorno y un psicopedagogo si de ser posible, porque estamos hablando de diferentes áreas. Sí, el psiquiatra el médico en general va a encargarse de la aproximación médica de ser necesario y el neuropsicólogo, el psicólogo tendría que hacer una valoración que contemple tanto los esquemas familiares y personales del caso. Sí, el psicopedagogo obviamente nos va a ayudar para ver cómo están las afectaciones en el aprovechamiento académico. Lo ideal es que todos estén involucrados en el proceso diagnóstico. Es lo ideal. La guía ¿cómo se llama? De este trastorno, la guía de Secretaría de Salud sobre este trastorno nos dice que el diagnóstico debe ser por una persona especializada y recomienda psiquiatra o neurólogo pediatra, pero no excluyes, tiene que ser especializado. Eso es lo importante. Ahora, el diagnóstico, ¿quién va a tener más peso en su diagnóstico? La verdad es que aquí los títulos sobran. Lo importante es el expertise en el tema.
O sea, aquel que demuestre que conozca suficiente del tema, aquel que se haya esmerado por hacer un proceso de diagnóstico profundo a todos los niveles requeridos, ese es el que va a tener más validez en diagnóstico. Los títulos, para mí, en lo personal, podría ser tener el título en neurología o en psiquiatría o en psicología, pero si tú eres un neurólogo que se estudia con más énfasis, por ejemplo, las epilepsias, comparándolo con un neuropsicólogo que tiene muchos estudios en TDAH, yo siempre voy a tener más peso en el neuropsicólogo con formación en este tema. Eso es la verdad. O sea, legalmente solamente nos piden que sea un experto en el tema, ¿no? Eso es lo importante. ¿Cómo se diagnostica? Lo primero que tenemos que entender es que como se los dije al inicio, no existe un biomarcador. ¿Qué es un biomarcador? Cuando una persona tiene sospecha de quizás tener diabetes, se le saca una muestra de sangre, se le hace un estudio de sangre y ve sus parámetros para saber si esta persona tiene o no tiene diabetes en relación de un índice, ¿no? Si pasa de este valor, este estudio tiene diabetes, o si no pasa, no tiene. Para si tú quieres saber si tienes una infección como VIH, se te saca los anticuerpos, se te suma, si superan de este nivel, tienes, si no tienes este nivel. En el TDAH no existe biomarcadores, no existen. Se ha tratado de establecer, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un estudio que se utiliza mucho que es el electroencefalograma, pero no funciona como biomarcador, ¿sí? Entonces, si no tenemos biomarcador, tenemos que hacer una muy buena historia clínica. Tenemos que hacer una entrevista muy profunda que describa toda la conducta del niño desde su nacimiento hasta el momento en que está sentado en el consultorio. Todo lo que podamos rescatar de cómo se enfrentaba a los diferentes retos, tanto académicos como personales, sociales, ambientales, todo lo tenemos que registrar. Porque el patrón conductual que vamos a estar observando a través de la historia y de la entrevista clínica va a ser la principal clave. Después vamos a hacer estudios de gabinete, que son estudios de sangre, estudios de todo tipo. No porque exista un biomarcador, sino para poder descartar cualquier otro tipo de patología que podría estar metida en el asunto, ¿no? También el electroencefalograma, no porque nos va a confirmar el TDAH, sino porque nos va a ayudar a descartar presencia de otro trastorno o de otra afectación, ¿sí? El electroencefalograma es más como para descartar comorbilidades o algún otro tipo de problema y no necesariamente para llevar al diagnóstico. Normalmente, la forma más común de hacer los diagnósticos es eliminar a todos aquellos y dejar el más obvio. Por eso se hacen todos los estudios que se puedan pertinentes. Y después se hacen test complementarios, que son las pruebas de lápiz y papel o otro tipo. Para esto tenemos que tener en claro que no existe un test para diagnosticar directamente el TDAH. Hasta el momento el diagnóstico de TDAH es clínico, lo que significa que tenemos que recuperar toda la información posible. No podemos basar nuestro diagnóstico en aplicarle una prueba de diagnóstico de TDAH. No podemos hacer eso. No podemos agarrar una escala como sería ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, el EDI o el cómo se llama, aquí tengo una, de hecho, cerca, o cualquier otro tipo, bueno, de prueba que te diga, es que esta es test para la evaluación, para el diagnóstico del TDAH, el TDAH 5, perdón, el TDAH 5, perdón. Esa es otra prueba, por ejemplo. No, por sí solas no. No puedes. No puedes basar todo tu diagnóstico en la aplicación de una prueba. Tienes que hacer el diagnóstico completo, observando todos los demás. ¿Sí? Aquí tenemos los criterios diagnósticos actuales, los cuales los voy a resumir mucho. Bueno, creo que esta es la versión resumida. Pero son 5 criterios. Sí, estos son los del DSM-5 actuales. 1. El criterio A. Patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento del desarrollo que se caracteriza por 1. Inatención o 2. Hiperactividad e impulsividad. El DSM tiene una lista larguísima, larguísima, de varias páginas de qué se puede considerar patrón de inatención y qué se puede considerar patrón de impulsividad. Muy larga, hay muchísimas formas, pero todas y cada una de ellas te dicen que son ejemplos ilustrativos y no son de tal cual así que tiene que ser, ¿no? Hay muchísimas, ahí las podemos revisar un buen rato y encontrarlas, ¿no? Algunos de estos síntomas de inhibición y hiperactividad e impulsividad estaban presentes antes de los 12 años. Una vez escuché para que se den cuenta, una vez escuché en una conferencia en un congreso de neuropsicología, un grupo de estudiantes de psiquiatría que estaban haciendo un estudio de TDAH con estimulación magnética transcranial, diciendo que la edad de diagnóstico del TDAH son los 12 años y yo me quise morir porque
Se fueron con el DSM pensando que esto significaba que a los 12 años se diagnostica. No, dice que los patrones se presentan desde antes de los 12 años. Está diciendo que estos patrones se han visto desde que durante toda la infancia, ¿sí? Porque si ocurren después de la infancia es otro trastorno. Eso es lo que está tratando de decir este criterio. Entonces, y eran estudiantes de psiquiatría que estaban haciendo un estudio con TDAH, y así lo dijeron, y yo me quise morir. Varios síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad están presentes en dos o más contextos. Crucial. Tiene que estar presente en la escuela, tiene que estar presente en la casa, tiene que estar presente en el consultorio. Si solamente está presentándose en la escuela y no se está presentando en ninguna otra esfera, si en el consultorio se comporta como un niño ejemplar y en la casa parece no haber problemas y solamente en la escuela, el problema puede ser más académico que otro tipo. ¿Ok? Y así nos vamos viendo. Vamos estudiando que tiene que existir más esta manifestación de manera importante. Existen pruebas claras que los síntomas interfieren en el funcionamiento social, académico, laboral o reduce la calidad de los mismos. Esto es lo que les decía. Todo trastorno se considera trastorno cuando cruza esta línea. Si observamos todo el DSM-5, este criterio está prácticamente en todos los trastornos. ¿Cuándo interfiere en la calidad de vida? Si no lo está interfiriendo de manera importante, ¿cómo se dice? O de manera demasiado fuerte o exagerada, podemos hablar de gravedades, leve, moderado y severo, o podemos hablar de rasgos de personalidad, que son controlables. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de esquizofrenia u otro trastorno psicótico, nos explica mejor por otro trastorno mental. O sea que tenemos que evaluarlo todo. Tenemos que observar si no existe algún otro tipo de trastorno que pueda estarnos dando esta clínica, ¿no? Esos son los criterios resumidos. Son los 5 criterios, pero en el libro hay muchísimos más criterios porque nos ponen los ejemplos de inatención, hiperactividad e impulsividad. ¿Qué es necesario para el diagnóstico? Tomando en cuenta lo que hemos estado observando. Primero, descartar otra patología, sea cual sea, desde un trastorno del aprendizaje, por ejemplo, dislexia, disgrafia, discalculia, trastorno del espectro autista, o discapacidad intelectual, o qué sé yo, cualquier otro tipo de patología. Y voy a ser muy claro aquí. Si el paciente tiene trastorno del espectro autista, ese es el diagnóstico. No es trastorno del espectro autista con TDAH, no, porque la conducta del TDAH se explica por el trastorno del espectro autista. Porque he escuchado eso, he escuchado decir, es que me dijeron que tenía trastorno del espectro autista con TDAH. Pues no, pues tiene trastorno del espectro autista nada más, porque el trastorno del espectro autista va a tener impulsividad y va a tener inatención también. Me explico, también, de hecho también es un trastorno de las funciones ejecutivas del control inhibitorio, o sea, también es lo mismo, pues, pero se expresa en más áreas y no solamente en eso. Digamos que en el TDAH se expresa precisamente en el control inhibitorio, mientras que en el trastorno espectro autista en la comunicación, en el control inhibitorio y un montón de otras cosas. Entonces, es como decir, ah, le diagnosticaron con infección y fiebre. La fiebre es parte de la infección, ¿no? O sea, el cuadro grande es la infección. Entonces, si se explica mejor por la infección, pues deja la fiebre, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces descarta otra patología. Manifestaciones clínicas en más de 2 esferas, como ya lo hemos visto. Tenemos que observar la conducta del paciente, sentarnos, observar y ver lo que está haciendo. Cuando se aplican las pruebas neuropsicológicas para la evaluación de estos y diagnóstico de estos pacientes, lo importante no es ver si se equivocó o no se equivocó. Lo importante es observar con detenimiento su conducta durante el proceso de valoración. Registrar cuándo comenzó a volverse inquieto, cuándo comenzó a fallar su atención, qué es lo que hace cuando está fallando su atención, en qué tipo de actividades es más evidente esto, y así nos vamos. La observación es lo crucial durante el proceso de evaluación. Hay que especificar el subtipo son 3, que es predominantemente inatento, predominantemente impulsivo hiperactivo o combinado mixto. Y ahorita vamos a hablar un poquito de los subtipos. Identificar la gravedad, que se va a dar leve, moderado y severo. Como decía, estos se determinan en grado de qué tanta afectación en la vida diaria está teniendo el paciente. Y por último, detectar las comorbilidades, a ver si no hay otro trastorno que también esté combinado con el caso. Si lo vemos así, cuando alguien te dice, tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad, estamos hablando de 3 subtipos, 3 gravedades. Estamos hablando de 9 diferentes trastornos de déficit de atención y hiperactividad. 9. Ok, cuando me dicen, ¿qué subtipo? ¿Qué gravedad? Se me quedan callados, porque nunca les dicen eso. Tienen TDAH y tratan todo el TDAH como si fuera el mismo. Y vamos a encontrar variaciones en el tratamiento, según el tipo y la gravedad. Y también las comorbilidades. Vamos a hablar de las prevalencias del subtipo.
En el caso de los hombres vamos a tener que el 80% de los casos de TDAH son combinados, ¿sí? Solo el 16.3 es inatento y solo el 3.2 es impulsivo solo. Yo digo que estas estadísticas están un poquito mal. La realidad es que muchos padres no llevan a sus niños a diagnóstico por trastorno de déficit de atención y hiperactividad cuando son inatentos. Y el impulsivo solo se va a mezclar muchísimo y va a ser muy difícil de poder diagnosticarlo del trastorno oposicionista desafiante. Entonces, por eso es más fácil de diagnosticar, es el combinado. Por eso yo siento que es el que más va a tener dominio en eso. En el caso de las mujeres, también vamos a encontrar más o menos el mismo patrón. 64% va a ser más de este combinado mixto, 29% va a ser el inatento. Vamos a encontrar que aquí hay mucho más predominio de la atención, pero yo creo que una vez más se debe más a esto de que se espera que las mujeres sean muy eficientes en la escuela. Malamente estos roles de géneros, esos malos estereotipos que existen, hacen que los papás, las mamás y los maestros digan, no, pues no está yéndole suficientemente bien. A lo mejor es por distraída. Y ahí es cuando es. Pero si el niño no le va tan bien en la escuela es por inquieto, no por distraído, ¿no? Se dan cuenta, estos rasgos, estas cuestiones culturales son las que al final de la historia están perjudicando muchísimo el poder tener, a mi parecer, cifras más exactas. Y por último, el impulsivo de solo para las mujeres 7%. Vamos a hablar del diagnóstico diferencial, que es lo que tenemos que descartar para antes de pensar en el TDAH. O sea, y tenemos una gran cosa. Tenemos el trastorno negativista desafiante, el explosivo intermitente, el trastornos específicos del aprendizaje, la discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastornos de apego reactivo, trastorno de ansiedad y trastorno depresivo. O sea, todos esos. Tenemos que ver si es TDAH o uno de estos. Pero va a ser bien difícil porque va a existir una gran posibilidad de que existan combinados, que exista TDAH y uno de estos. Aquí lo importante es tratar de determinar cuál es el principal, cuál es el más grande, el que está generando el principal conflicto, ¿no? Entonces tenemos que quitar todos estos de la mesa para estar seguros de que es TDAH. Decía un neurólogo pediatra y estoy muy de acuerdo con él. Primero descarta el TDAH de hecho, primero descarta el TDAH antes de descartar alguno de estos, porque el TDAH es el trastorno neuropsiquiátrico más común, entonces será más fácil pensar en TDAH. Ya si no es TDAH, pues te vas con alguno de estos otros, ¿no? Hablando de las comorbilidades, permítame. Ay Dios, perdón. Hablando de las comorbilidades, ¿qué son las comorbilidades? Bueno, es la presencia de otro trastorno adicional al TDAH, ¿no? Que exista otro. Vamos a encontrar que del 100% de los casos, casi el 70% de los casos, más de la mitad, va a presentar algún trastorno adicional. De estos trastornos adicionales, el 51% va a ser precisamente oposicionista desafiante. Y ahí es cuando vamos a empezar a confundir un poquito. ¿Es TDAH con oposicionista desafiante o es oposicionista desafiante solo o es TDAH impulsivo o eso? Por eso es muy difícil hacer el diagnóstico de las comorbilidades. El segundo es el trastorno disocial de la personalidad, que es un trastorno de dificultad para la adaptación social. Es lo que antes llamaban malamente sociópatas, que todavía algunas teorías la siguen manejando así, pues ese es el disocial. Ansiedad y depresión van a ser los siguientes en el grupo, e incluso vamos a llegar al bipolar en menor medida. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si tenemos, el muchacho con TDAH sabe que no sabe que tiene TDAH, pero sabe que tiene dificultades. Tiene dificultades para poder responder de la manera apropiada a como los demás responden. No es bueno en la escuela y él sabe que no es bueno en la escuela. Sabe que tiene problemas con sus amigos porque no es suficientemente capaz de controlar sus emociones y se siente muchas veces aislado o incomprendido. Esto es lo que va a desarrollar la depresión o la ansiedad, a mi parecer. O sea, la sensación pues más bien dicho, el autoconocimiento de que no estoy respondiendo al nivel de los demás, me va a hacer a mí sentir depresión o ansiedad. Y esto lo he vivido porque tuve una paciente, un adulto que yo no estaba platicando acerca de este tipo de casos.
Ella misma me dijo que yo creo que tengo TDAH y recuerdo que cuando estaba en la escuela me sentía muy frustrada y muy desesperada y muy ansiosa precisamente porque no respondía como mis hermanos o como el resto de la gente, ¿no? Ese es el detalle. En comparación con el resto de los trastornos, pues hemos encontrado que los pacientes con TDAH tienen baja autoestima, tienen problemas psicoafectivos y sentimientos de inadaptación social, pese a tener una gran cantidad de amigos. Esto es genial porque parecen ser muy carismáticos y muy sociales, pero en sí ellos mismos no se sienten parte de un grupo. Son de esas que tienen muchos amigos, pero aún así se sienten muy solos y aparte se la pasa peleándose con sus amigos. O sea, se la pasa peleándose y luego juntándose, luego peleándose, luego juntándose, y luego se queda con tres amigos y luego así se la lleva, ¿no? También van a presentar otras conductas y muchas dificultades para las relaciones románticas, muchísimas. También se va a ver reflejado en esto. Vamos a hablar sobre el tratamiento. La aproximación en tratamiento del TDAH se va a enfocar en dos vertientes, el medicamento y la psicoterapia. ¿Sí? Vamos a hablar del medicamento y de la psicoterapia. Vamos a hablar mucho acerca del medicamento, obviamente, porque es una de las cosas que siempre tienen mucha inquietud las personas que tienen TDAH. Vamos a ir con claridad. Según el Grupo Europeo Internacional para la Calidad del TDAH, el objetivo del tratamiento del TDAH debe de ser, uno, reducir lo máximo posible los síntomas del TDAH, reducir las comorbilidades, reducir el riesgo de complicaciones, educar al paciente y a su entorno sobre el trastorno. Cuando hablamos de su entorno hablamos de los maestros y hablamos de la familia. Adaptar el entorno a las necesidades del paciente, obviamente mejorar y ajustar las interacciones de los padres con el paciente y también hacer adaptaciones psicopedagógicas en la escuela, mejorar las áreas de afrontamiento de los pacientes, padres y educadores y cambiar las percepciones desadaptativas. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Va a haber una combinación tanto de terapia psicológica bajo el enfoque cognitivo y conductual y educación para los padres. Tienen que ser las dos cosas aquí combinados. A mi parecer, siempre va a ser más importante la educación para los padres. Si logramos reducir, mejorar más bien dicho, mejorar la relación de los padres y el paciente, los síntomas del TDAH se van a ir por los suelos. Van a mejorar muchísimo. Y en lo que respecta a la terapia psicológica, es la de primer uso, la cognitivo-conductual. Esto es debido a que es la que ha demostrado tener más eficacia médica en relación a estudios experimentales, ¿no? Es la que científicamente ha tenido mucha consistencia en lo que hace en la reducción. Pero no es el centro y no debería ser el centro modificar la conducta del niño como si quisiéramos curarlo. Más bien vamos a ayudarle a redirigir y adaptar, como decía las partes anteriores, adaptar de manera eficiente su conducta. Pero insisto, la educación de los padres es lo primero, lo fundamental. Vamos a considerar las consideraciones para la psicoterapia. El tratamiento farmacológico parece ser el único que impacta de manera positiva las actividades académicas. Ojo, si queremos que el niño le vaya en la escuela, es la medicina, el medicamento, lo que va a hacer la diferencia. El medicamento, por el contrario, no ha demostrado mejorar la calidad de vida. Que le vaya bien en la escuela no significa que se sienta más feliz y más completo el paciente. La verdad es que no. Es ahí donde la psicoterapia tiene que entrar a trabajar con las comorbilidades, la ansiedad, la depresión que mencionábamos, los problemas conductuales y todas las cuestiones interactuadas. Hay que recordar que hasta allá impacta el TDAH, pues esa es la esfera que le corresponde a la psicoterapia. ¿Sí? No vamos a hacer que el niño tenga más atención o que controle sus impulsos. Vamos a intentarlo, pero eso no debería ser el centro. Nuestro centro, al centro del psicoterapeuta, perdón, es mejorar la calidad de vida del paciente reduciendo las comorbilidades, atendiendo los problemas social-afectivos que está viviendo el paciente. ¿Sí? El reciente documento Multimodal Treatment Study of Children with ADHD del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos ha demostrado que el tratamiento farmacológico cuidadoso y estandarizado se asocia con una reducción de los síntomas significativamente mayor en la mayoría de los niños, con un tratamiento de intervención psicosocial con diferentes tipos de psicoterapia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que combinarlo. Tenemos que poner el medicamento y tenemos que poner la psicoterapia. La psicoterapia por sí sola no la va a librar. El medicamento por sí solo va a ayudar en cierta manera, pero tampoco va a tener todo el alcance que podría tener. Entonces tenemos que combinar ambas cosas, ¿no? La psicoterapia por sí sola no puede sustituir el medicamento. Sin embargo, el grupo tratado con terapia combinada, lo que decíamos, obtuvo mejores resultados que los grupos tratados con medicación sola,
con el porcentaje de niños de remisión completa de 68 mientras el 56. O sea, prácticamente el 12% de los niños, hay una diferencia de 12% de los niños en relación a la comparación de solo medicamento o también psicoterapia. O sea, combinar los dos es más garantía. También el grupo de terapia combinada mejorar los aspectos no directamente relacionados con el TDAH, pero sí las comorbilidades de ansiedad y trastornos oposicionistas desafiantes. Que recordemos, ese es el 30% de los casos que se presenta. ¿Sí? Los tratamientos no farmacológicos que han demostrado ser de ayuda al tratamiento del niño con TDAH son los siguientes. A esto deberíamos de centrarnos en la psicoterapia. Primero, psicoeducación a los padres y dependiendo de la edad a los niños. Entrenamiento de los padres en habilidades de modificación de conducta. Intervención en apoyo y colegio de las áreas donde el niño está más necesitado. Manejo de contingencias, que es todas las emergencias o situaciones que salgan de la mano. Entrenamiento de habilidades sociales. Y solo cuando hay trastornos comórbidos, sobre todo de depresión y ansiedad, puede ser útil la psicoterapia individual en niños de tipo cognitivo-conductual. Fíjense, que realmente los primeros 5 puntos, al menos los primeros 3 puntos, son así muy centrados a mejorar el ambiente social del niño y no tanto estar centrados en el niño. El manejo de contingencias combinamos un poquito el niño, el tratamiento de habilidades sociales es también con el niño y solamente así la psicoterapia como tal cuando existe la comorbilidad de depresión y ansiedad. Pero recordemos, esto es en la mayoría de los casos se presenta. Entonces, tenemos que tener bien claro cómo vamos a intervenir psicoterapéuticamente hablando en los casos de TDAH. No desgastarnos en la psicoterapia tratando de mejorar su atención o controlar su impulsividad, sino hacer todas estas otras cosas que son las que van a tener mayor impacto y mejorar el cuadro. ¿Sí? Vamos a hablar del medicamento y esto es el coco del asunto, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en claro, y es algo que a mí me pasa mucho, es que yo tengo un niño y lo tienen medicado. Y yo lo primero que pregunto es, ¿con qué? ¿Con qué lo tienen medicado? Pues no sé, pero está medicado. Vamos a tener, claro, tenemos que tener algún tipo de conocimiento acerca del medicamento del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y los tenemos en pantalla ahorita es el metilfenidato, la tamoxetina y la lisdexafentamina, que todavía no puedo pronunciar bien y me prendemelo de memoria. Pero el metilfenidato es lo que normalmente conocemos como Ritalin, la tamoxetina lo que realmente conocemos como Estratera y la lisdexafentamina es el Vivance, ¿sí? Estas son las marcas, las que están abajo son las marcas, pero los de arriba son los componentes activos, ¿ok? Como veíamos desde un inicio, les decía que el trastorno de déficit de atención y hiperactividad está más ligada a una poca actividad reactiva en el lóbulo prefrontal, sobre todo, que es el regulador del control inhibitorio. Esta poca actividad está vinculada a una sustancia que tenemos en el cerebro que se llama dopamina, ¿sí? Que es un neurotransmisor, es baja dopamina. Estos 3 medicamentos lo que hacen es precisamente estimular más lo que se refiere a la dopamina. Hay una idea muy común que se piensa que es que se lo doy y se me duerme. Se queda menso y no hace nada, está así todo ido. O sea, es como, pues es que está inquieto, pues le doy esto para que se quede quieto. Y se tiene la idea de que son sedantes. No son sedantes. No son sedantes. Estos medicamentos no tienen la función para sedar a un paciente. Son estimulantes. ¿Sí? Se les llama psicoestimulantes. ¿Sí? De hecho, esto va a ser muy fuerte, pero para que lo tengamos en claro, el medicamento de este tipo, de este psicoestimulante, es una metanfetamina, es prima de la cocaína. Y una persona que consume cocaína no se está durmiendo, está despierto, activo, intenso, ¿sí? Obviamente es un medicamento exageradamente controlado que se ha estudiado muchísimo por sus implicaciones y todo lo que puede hacer porque es un medicamento que pues se le tiene que tener respeto, más que cuidado, se le tiene que tener respeto, ¿sí? Pero si una persona común y corriente se lo toma, o sea que una persona que no tenga TDAH se lo toma, va a poder hacer toda su tarea y sus trabajos pendientes en una sentada, en una sola noche. Hay personas que lo llegan a consumir, sobre todo en escuelas o en academias de colegio de mucha exigencia, se tienen un problema de tráfico de este tipo de medicamento. Incluso recientemente con la explosión de los juegos electrónicos, o sea, hace las competencias de deporte electrónico, o sea, todo esto que tenga que ver con videojuegos a nivel competitivo, o sea, los campeonatos mundiales de videojuegos, se están considerando hacer antidopings de este tipo de medicamentos.
porque estos de medicamentos los prenden y los ponen bien fuertes, o sea, de hecho hubo una gran controversia de un equipo ganador de un juego, de una competencia mundial de Lethal Legends, de LOL, donde en una entrevista uno de los que ganaron, del equipo ganador, dijo que se habían consumido este tipo de Aderil, que es la marca americana de la lisdexamfetamina, de este, espero haberlo pronunciado bien. Pues bueno, entonces hubo una gran controversia y desde entonces se está considerando hacer antidoping. Entonces no son sedativos, son estimulantes. Bueno, y si son estimulantes y si son primos parientes de la cocaína, cuáles son los efectos secundarios que puedan tener. Yo he revisado al menos unos 3 estudios de recopilaciones de estudios sobre los efectos secundarios que miden los efectos que puedan provocar de los 3 a los 5 años de haberlos tomado. Y los tenemos divididos una vez más en metilfenidato, tomoxetina y la lesdifentamina. El metilfenidato, el primer por decir así, es, efecto secundario es una baja talla. Aparentemente impacta mucho en la hormona del crecimiento. También genera pérdida del apetito. Muchos de sus pacientes se sienten como malestar estomacal y pierden un poco el apetito. Entonces, en combinación hacen que los muchachos no crezcan aproximadamente entre 5 y 10 milímetros de estatura en comparación a sus pares. 5 o 10 milímetros, más o menos. Pueden presentar taticardia, ansiedad o incluso tic motores. De hecho, cuando hacemos la evaluación tenemos que descartar si existe tic motor o demás, porque si le damos metilfenidato con el paciente con tic motores, el tic motor se le va a disparar para el loco y puede sí afectar un poquito en taticardia y un poquito en ansiedad. Pero esto se regula mucho con la dosis. Si medíamos bien la dosis no presentaríamos ese tipo de problemas. En lo que respecta a la tomoxetina, que es la estratera, hay ideación suicida y sí, hasta ahorita no se ha registrado ningún caso de suicidio por consumo de atomoxetina, pero sí parece ser un aumento de la ideación suicida. Por lo tanto, no se le puede dar atomoxetina a los pacientes que tengan comorbilidad en depresión, ¿sí? No se les puede dar. Si tiene taticardia o tic motores, le damos atomoxetina. Si tiene depresión, pues le damos metilfenidato y vamos midiéndole las cosas, ¿no? Cómo vamos avanzando. A veces hay presencia de dolor abdominal, náusea, también hay pérdida del apetito y este sí nos puede dar somnolencia. Ahorita voy a explicar por qué. La lisdexamfetamina son exactamente los mismos efectos secundarios que el metilfenidato. ¿Por qué la tomoxetina es diferente a las dos? Bueno, porque la tomoxetina también estimula la dopamina, que es lo que le decía, que es lo que hacen estos medicamentos, pero no lo hace de manera directa, lo hace de manera secundaria a través de la serotonina. Entonces tiene un camino diferente para estimular la dopamina. Por lo tanto, los efectos pueden ser diferentes en este caso. ¿Sí? Hay otros medicamentos que se les suele dar a los pacientes. Tenemos risperidona, que este es un sedante. Este es un sedativo como tal. Este es un antipsicótico que será a las personas que tienen cuestiones agresivas o demás. Este medicamento se suele dar junto con los medicamentos típicos del TDAH y a veces se da solo. Pero ese es un medicamento para cuando existe trastorno oposicionista desafiante de alta severidad, donde la conducta del niño ya representa un riesgo para su salud y su seguridad, como la de sus familiares. Cuando el niño golpea, cuando el niño hace conductas de alto riesgo, que no mide ese tipo de cosas, pues es mejor controlarlo con ese tipo de medicamento para que no se lastime él o lastime a alguien más, ¿no? También se suele dar en las noches para en el caso del metilfenidato y el Vivance, que es la lisdexamfetamina. Y la razón de eso es porque como son psicoestimulantes pueden provocar insomnio algunas veces, entonces la risperidona ayuda a dormir. Sertralina, que tenemos del otro lado, realmente es para la ansiedad, ¿no? Entonces también se suele recetar sertralina, pero es más un ansiolítico que otro tipo de medicamento. Y los de abajo, valproato de magnesio, la carbamazepina o sustrato de magnesio y otros tipos de medicamentos similares son los anticonvulsivos. Son medicamentos para evitar las convulsiones epilépticas. Se les da a los pacientes con ¿cómo se llama? Con TDAH y también se da a los pacientes con bipolaridad, curiosamente, porque son reguladores del estado de ánimo. Son buenos reguladores del humor. Tienen un efecto regulador del humor. Aunque realmente son antiepilépticos, regulan bien el humor en ese sentido, ¿sí?
Por lo tanto, también suele dárselo. De hecho, muchas veces vamos a encontrar a pacientes menores de 5 años que les dan este tipo de medicamento anticonvulsivo antes de darle un medicamento tal cual del TDAH, ¿no? Como los que hemos mencionado. Según el grupo de expertos independientes del Reino Unido, debido a que existen suficiente evidencia de eficacia de los de seguridad psicoestimulantes, como los que ya hemos mencionado, y la automoxetina, a la hora de seleccionar el tipo de fármaco que se puede usar en el niño de TDAH, debe tener en cuenta factores importantes, como, o sea, esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver qué medicamento se le debe dar: presencia de trastornos concomitantes, tics, enfermedades de Guillain-Barré, epilepsia, diferentes potencias de efectos adversos a los medicamentos, o sea, medir bien las dosis y ver cómo va hasta la potencia, los aspectos de la adherencia al tratamiento de los niños, si es mejor una sola dosis o varias dosis, dependiendo de las actividades. Actualmente se utiliza más una sola dosis en la mañana, que es de la liberación prolongada. Potencial de su uso recreativo, o sea, sé que tienen cuidado de que en la familia no haya antecedentes de abuso de sustancias o de algo similar, porque los pueden agarrar. Por eso es medicamento controlado realmente, por los casos de su mal uso. Preferencia del niño y los adolescentes y sus padres también. Eh, Siguiendo con lo que observamos, vamos a hablar ahora de las... Ah, perdón, algo que quería mencionar antes de pasar a la siguiente parte, es que también tenemos que considerar la gravedad. Según los criterios diagnósticos europeos, que no lo tengo aquí escrito, el medicamento debería de darse solamente en los casos severos. Sí, los psicoestimulantes son para los casos severos. Quizás algunos casos de moderado, pero los casos leves o moderados deberían de enfrentarse principalmente con psicoterapia y psicoeducación a los padres. Es donde deberíamos de entrarle. Entonces, no todos los niños deberían de recibir medicamento, es lo que quiero decir. No todos los niños son para medicamento. Tenemos que determinar la gravedad para saber si son o no son para medicamento, ¿sí? Como hemos visto, los efectos secundarios son muy menores y tienen muchos beneficios. Por eso es que muchos médicos deciden dar el medicamento sin importar el subtipo. Pero la verdad es que a la resistencia que existe hoy socialmente sobre los medicamentos, yo soy una de las personas que respeta mucho esa postura. Si es leve o moderado, mejor le entro por otro lado. Y si no funciona las alternativas, entonces sí me voy al medicamento. Pero en sí el medicamento es solamente para los casos severos. Y un caso severo explota a leguas. Entra al consultorio y no lo puedes tener quieto 2 segundos en la silla. No puede hacer el proceso de evaluación. No puede hacer eso. O sea, el severo es muy evidente, demasiado evidente. Entonces ahí sí va a ser necesario el medicamento, ¿no? Pero los leves y moderados, sobre todo los moderados, son un poquito engañosos. Entonces hay que saber si es moderado o si ya pasó a severo. Vamos a hablar sobre las terapias alternativas. La homeopatía, las flores de Bach y todo ese tipo de cosas, equinoterapia y demás, ¿no? En el 2015, un concilio australiano de salud e investigación médica realizó una revisión de 57 revisiones sistemáticas que contenían un total de 176 revisiones. En forma muy resumida, lo que hizo el concilio fue agarrar muchas revisiones de revisiones y prácticamente checó 176 estudios en lo que respecta a la homeopatía y del tratamiento en afectaciones médicas en general. O sea, hace que es todo estas corrientes alternativas, ¿no? ¿Qué encontraron? Bueno, encontraron que los estudios más rigurosos, que no eran todos, porque los estudios más rigurosos son estudios doble ciegos, donde a un paciente le das un placebo, o sea, algo que le dices que es medicamento, y a la otra le das la homeopatía y luego ves cómo se comportan, si existen diferencias en la respuesta entre los dos. Esos son los estudios más rigurosos. En esos estudios no había diferencia. No había diferencia entre la homeopatía y el placebo. O sea, no había una diferencia real. Bien le podrías estar dando de agua azucarada y decirle que ese es el medicamento para curar el TDAH y funcionaría igual que la homeopatía. ¿eh? Pero ¿por qué funciona? Entonces, ¿por qué se reporta que funciona? Porque muchos padres es que funciona y puedes escuchar muchas historias de gente que dice, oye, pues yo creo que funciona. En los estudios comparativos, los padres que reportaron mejoras también eran aquellos que creían que el medicamento funcionaría. De tal manera que esa creencia, se hipotetiza que esa creencia, ese pensamiento de que lo que le estoy dando a mi hijo va a funcionar y prefiero darle esto, darle el medicamento tradicional, cambiaba la actitud del padre respecto al niño. Y al cambiar la interacción del padre respecto al niño, los síntomas disminuían. Porque es más importante la interacción del padre que otra cosa, como hemos estado viendo. ¿Sí? Esa es la respuesta más común. ¿Sí?
Bueno, antes de eso, ¿qué pasa con las otras terapias alternativas? Por ejemplo, la quinoterapia o la delfinoterapia. Siendo muy rigurosos, no hay evidencia científica que la soporte. Y en mi práctica clínica me han preguntado sobre todo por las flores de Bach, ¿no? Me han preguntado, esta es una de las preguntas más comunes, las flores de Bach. Y yo les he dicho, mira, si tienes el dinero y tienes la posibilidad, adelante. Si tienes el dinero para llevarte a tu hijo a quinoterapia, adelante, hazlo. Hazlo, o sea, hazlo si están tus posibilidades académicas. Lo que no puedes hacer es sustituir el tratamiento que ha demostrado que es eficaz y ha sido bueno históricamente a través de evidencia clínica médica, científica, con un tratamiento que todavía está en mucho debate si realmente es eficaz o no es eficaz. Que la única que tenemos ahorita como prueba es la narrativa, o sea, es el a mí me funcionó o a Furanelito le funcionó. Si no hay una evidencia, pues sigue siendo algo que todavía pueda estar en conflicto. Por tanto, estas que quizás sí puedan traer algún aporte al tratamiento, pueden ser más de soporte y de ayuda, pero no pueden sustituir el tratamiento que sí ha demostrado ser eficaz. ¿Sí? No puedes quitar uno para dar el otro. Puedes dar el otro si está en tus posibilidades y échale, a lo mejor y sí funciona. ¿Cuál es el pronóstico? O sea, ¿qué podemos esperar de los pacientes con este trastorno? Como les decía, el lóbulo frontal no termina de desarrollarse. Al hablar de un trastorno estamos hablando de que está por el resto de sus pares en su desarrollo. Entonces, conforme vaya creciendo y se vaya desarrollando, el lóbulo frontal va a seguir desarrollándose. Y entonces, no es el mismo un TDAH en la infancia, un TDAH en la adolescencia y un TDAH en la adultez. La conducta impulsiva va disminuyendo. Esto está tomado del DSM-5, básicamente nos dice que mientras que en la infancia vamos a encontrar cosas como correr, saltar, levantarse, no parar, este tipo de conductas va disminuyendo conforme va madurando el niño, pero van a empezar a aparecer otros tipos de ¿cómo se llama?, de problemas, ¿no? Desorganización en la tarea, um, bueno, todo esto, perdón, va a disminuir, ¿no? En el 35 al 80% de los niños con TDAH el trastorno persiste en la adolescencia y estos síntomas se disminuyen en la inatención, en la hiperactividad y impulsividad. Ya no se piden los 8, se piden 6 nada más, pero tienen igual consecuencias negativas tanto en lo académico y en lo escolar. En el caso de los niños, de los adolescentes con TDAH, vamos a encontrar que tienen menos amigos, que son pocos amigos, se la pasan de pleito con ellos, tienen baja autoestima, tienen peor ajuste social. Muchos de ellos, no sé si están más adelante, pero muchos de los adolescentes con TDAH terminan en abuso de sustancias. O sea, se van a las drogas. Entonces ahí dice mucha gente comenta, es que yo he escuchado que si le das medicamentos se vuelven adictos. Si el niño lo necesita, porque es un caso severo, y no le das medicamento, igual se va a volver adicto. Es la verdad. Uno de los síntomas principales de la adolescencia con TDAH es el abuso de sustancias. Promiscuidad sexual, abandono y conductas delictivas, ¿no? Creo, aquí está, de hecho, ¿no? Los pacientes que no reciben tratamiento tienen más riesgo de empezar a fumar tabaco, beber alcohol o usar droga como marihuana, tener relaciones sexuales más tempranas que otros adolescentes, y también pues no tienen medidas consecuencias de sus actos y no aprenden sus errores, viven solamente en el presente, pero también se envuelve en actividades delictivas, problemas antisociales fuertes. En el caso del adulto, todavía disminuyen más la conducta hiperactiva, pero tienen poca planificación, poca organización, poca memoria, siempre están molestos, siempre están frustrados, tienen mal carácter, se enojan con frecuencia, dejan todo para el final, siempre están estresados porque tienen que hacer muchas cosas y no logran hacer todo lo que quieren hacer y todo lo terminan haciendo rápido en el último momento posible, ¿no? Tienen más problemas familiares, se divorcian con más frecuencia, etcétera, etcétera, tienen más accidentes de tráfico y ahí seguimos, ya seguimos, ya seguimos, ¿no? O sea, ya no son hiperactivos, ya pueden estar sentados en una oficina, pero esa hiperactividad ahora se expresa más fuertemente en su incapacidad de socialización eficaz, ¿no? Y su organización. Entonces, yo creo que todos mencionando esto, algunos de ustedes o se les viene alguien en la mente, ¿no? Y pues creo que con esto terminaría. Muchísimas gracias por su atención. Pues ahí están los datos, pues ya saben que estamos acá en el CEF haciendo lo posible para